Semestre de la licenciatura en Filosofía. Estudió Artes y Humanidades en el Bachillerato Centro de Educación Artística CEDRAT Alfonso Reyes, en especial en Artes Plásticas y Visuales. Interesada en la estética, creadora artística y comprometida con la difusión de la filosofía, las artes y humanidades, se encuentra decidida a presentar su primera potencia sobre la importancia de los videojuegos como posibilidad de nuevos espacios de reflexión y didáctica filosófica, en la que defiende la necesidad de nuevos espacios para el quehacer filosófico, la reflexión y la dispensable de la enseñanza y la difusión filosófica por medios afines a las necesidades de la sociedad. Un aplauso. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo les voy a hablar de algo que me parece forma parte de la vida cotidiana, forma parte de, al menos lo que fue mi infancia, fue parte de mi adolescencia, que son los videojuegos. En este caso como una posibilidad de difusión, de práctica, de didáctica incluso, de la filosofía. ¿Cómo podemos llevar los videojuegos a una realidad filosófica? ¿Pueden los videojuegos ser un medio de difusión y ejercicio del pensamiento filosófico? A menudo uno se remite a los libros cuando piensa en la palabra filosofía. Pensamos en las aulas, en diálogos que se hagan en textos clásicos, pensamos en aquello que está dentro de la academia. Sin embargo, en la actualidad, los espacios de pensamiento tienen otras necesidades. En el caso de Nuevo León, son contados los espacios de reflexión filosófica, tanto dentro de la academia como fuera de ella. Creo firmemente que no son lo suficientes, o más bien no se les da la debida importancia o el apoyo que deberían tener a los proyectos filosóficos existentes. Necesitamos recurrir a otras maneras de acercar el pensamiento filosófico e incitar el cuestionamiento de los problemas y las condiciones humanas a la sociedad. En el siglo XXI, uno de los medios que se desestima o se reduce a mero entretenimiento es el de los videojuegos. Yo propongo presentarlos como una nueva posibilidad para la reflexión filosófica. Pero ¿realmente podemos sostener que los videojuegos constituyen un espacio para reflexionar? Me parece que es pertinente entonces tratar sus dimensiones y de qué manera pueden formar un vivir la filosofía para el jugador. En el presente trabajo propondré la reflexión sobre la posibilidad de que los videojuegos sean un medio de difusión y experimentación del pensamiento filosófico, partiendo del problema: ¿pueden ser los videojuegos un medio para la transmisión y la vivencia de ideas filosóficas? Se pretende sostener que los videojuegos constituyen un nuevo modo de pensar la filosofía, no mediante una exposición discursiva y argumentativa, no solo a través de ella, sino a través de experiencias interactivas que invitan al jugador a reflexionar mediante la emotividad, la decisión y la acción. El primer argumento de este trabajo aborda la dimensión fenomenológica de la experiencia. Los videojuegos no solo presentan dilemas existenciales, morales, estéticos, sino que el jugador los vive, permitiendo experimentar vivamente sus decisiones y los conflictos propios del quehacer filosófico. Posteriormente se explorará la libertad y la elección en los videojuegos, el impacto de la decisión del jugador, donde toda acción tiene repercusiones éticas y existenciales. Finalmente, me dedicaré a sostener que los videojuegos pueden ser un medio de divulgación filosófica, exponiendo ejemplos de ideas filosóficas halladas en videojuegos de la cultura pop, como Sonic y el Caballero Negro, Life is Strange, entre otros, en donde se traducen conceptos filosóficos complejos en experiencias sensibles e interactivas. En primera instancia, considero que la filosofía es una experiencia. Vivimos esa búsqueda del saber y mantenemos una actitud crítica para encontrar verdades. A diferencia de los textos tradicionales de índole filosófico, los videojuegos no solo proponen ideas, sino que nos invitan a experimentarlas. Dentro de los videojuegos, el jugador vive los conflictos morales, existenciales y emocionales de los personajes de primera mano. Vemos, por ejemplo, el caso de Red Dead Redemption 2, donde cada decisión a tomar afecta el código de honor de Arthur Morgan. El jugador conoce la historia del personaje, sabe qué es lo que le afecta, cuál es su dilema, el conflicto del ser y del deber ser que se le presenta. Es la angustia de que cada decisión afecta lo que vuelve a los videojuegos un excelente medio de aprendizaje, pues el jugador no estaría limitado a observar el argumento ético, sino que lo viviría en cada acción. El videojuego se vuelve un fenómeno
en el que el jugador tiene multiplicidad de posibilidades y que además las vive. Cada reflexión culmina en la decisión y en la experiencia. Cada decisión del personaje, o más bien del jugador, es decir, cada ruta, implica interrogarse por la razón de ser de las emociones del personaje, nuestras propias emociones, el sentido y el para qué, así como poner en práctica nuestros propios valores morales. Ya no es solo pensar en el concepto de moral o existencia, sino de habitar los conceptos, experimentar esa moral y esa crisis existencial. No se reflexionan las meras abstracciones de libertad, se vive la libertad, se ejerce en cada acto y en sus consecuencias dentro del juego. Es así como los videojuegos se vuelven una experiencia fenomenológica y de interacción constante. El videojuego es, de este modo, un espacio de elección. Guardar partida, el título de la ponencia, es un sistema de guardado y reinicio con el que cuentan algunos videojuegos. Estos sistemas, a mi parecer, incrustan en el jugador un sentido de responsabilidad y de arrepentimiento. Nos angustia cuando un personaje muere, que una decisión no salvó a alguien, o que por un segundo que se perdió el ritmo del juego, el villano ganó y toca reiniciar. En Red Dead Redemption 2, cada acción, cada misión aceptada y ruta modifican la apariencia misma del mundo. Lo que alguna vez fue un paisaje sublime de un atardecer con colinas verdes y un cielo vibrante, se vuelve un fondo trágico en la oscuridad, con Arthur y su caballo frente a una fogata. Puedes sentir el cambio. Los NPC reaccionan distinto, el entorno cambia, la calma del jugador tiembla, lo cual se ve reflejado en la moral del personaje, así como en su rostro, su voz, en el sistema de honor y en cómo la gente lo ve al pasar. Es en el videojuego donde el jugador es marcado por sus errores, pero puede aprender, corregirse y hacerlo bien en la siguiente partida. En videojuegos como Life is Strange, esto se representa de forma más vívida, pues el juego constantemente te recuerda en pantalla que esta acción tendrá consecuencias, que cada decisión, aunque se pueda reiniciar, deja una experiencia, un sentir en el jugador. No solo eso, sino que particularmente ofrece la posibilidad a la protagonista de retroceder el tiempo. El jugador puede hacer y deshacer sus decisiones y explorar sus distintas consecuencias, pero esa libertad después decanta en angustia. Esas aparentes correcciones llevan a nuevas pérdidas, generan nuevas culpas. El jugador de esta forma aprende a identificar y a tratar los problemas filosóficos, no por la mera contemplación de conceptos, sino por la vivencia de las elecciones tomadas. Se descubre así que la moral en el actuar no consiste en acertar, sino en asumir el peso de las consecuencias. Somos conscientes de nuestros errores y del arma filosa que es la libertad. El videojuego es un espacio de prueba y error, donde el jugador crece y entiende los problemas de la condición humana. Life is Strange es una experiencia de responsabilidad. Lo que importa no es siempre hacer lo correcto, sino haber vivido el error y aprender de este como experiencia formativa, para que así el individuo traslade estos aprendizajes a la vida cotidiana y actúe conforme a ellos. Ya tratamos a los videojuegos como un espacio de experimentación y de aprendizaje. Ahora trataremos el campo de la estética como una vía de comprensión para el jugador. Sonic y el Caballero Negro presentan una historia interesante. El protagonista es llevado a un mundo que vive en eterna maldad, impuesta por una hechicera que busca mantener la belleza del reino para siempre, a base de la coexistencia con entes malignos que le hacen mal al pueblo. ¿Cuántas personas no nos hemos preguntado por lo efímero y lo eterno? Lo he escuchado mucho. Las personas que desean que sus familias sean para siempre, estar junto a sus parejas por la eternidad, la gente temerosa de la muerte. ¿Pero qué acaso el tiempo y la muerte no son parte de la condición humana? ¿No son acaso una realidad innegable que le da valor al momento? Es de la concientización de que lo que apreciamos y amamos no es para siempre, lo que nos hace valorarlo más, nos hace afirmar el ahora, vivir el ahora. La pantalla no separa, sino que articula un espacio de emoción, acción y reflexión. Cada lección, cada movimiento son vivencias que alteran la percepción del jugador y su comprensión de sí mismo. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo sentimos las cosas? En el caso de este juego de Sonic se aprende a través de la imposibilidad de negar lo natural, la muerte y el tiempo. La pérdida es inevitable en la realidad. En la vida no hay un punto de guardado, no todas las decisiones tienen retorno. Aquí nos encontramos con la tragicidad, la imposibilidad de deshacer lo hecho y la incapacidad de negar lo que nos aqueja. El jugador halla en sí mismo cómo nuestra propia libertad de tomar decisiones no solo es una herramienta muy bella para afirmarnos,
sino también una posibilidad de momento vulnerable en la que nos presentamos como somos. Cada videojuego abre un nuevo camino, una nueva vivencia, que puede ser distinta para cada persona acorde a sus heridas y experiencias. La pantalla nos separa. La filosofía, desde su raíz griega, es amor al saber. En los videojuegos, ese saber se convierte en sabiduría práctica, conocimiento actual. En tanto espacios de experiencia filosófica, estos devuelven al pensamiento su dimensión sensible. En Sonic el Caballero Negro, el jugador vive la finitud. En Red Dead Redemption 2 se vive el deber. En Life is Strange, la responsabilidad. En todos estos, jugar es una forma de pensar y vivir mundos y posibilidades. Ahora bien, los videojuegos no siempre se hacen con una intención filosófica de fondo, pero sí considero que se puede hacer filosofía mediante estos y los problemas que presentan. Como lo considera Alain Badiou, la filosofía, más que describir, investiga las condiciones bajo las cuales pueden surgir verdades en el arte, la ciencia, el amor y la política. El lugar del videojuego, dentro de estas cuatro esferas, está en el del arte. Llamar arte a los videojuegos implica reconocer que sensibilizan y mueven al espectador mediante categorías estéticas. El videojuego tiene un punto extra a su favor, la interacción. Este arte es vivido. La literatura, el teatro, la pintura, la música son formas de arte que son contempladas, pero el videojuego es distinto, no lo contemplamos, lo habitamos, lo actuamos. La filosofía en este sentido no necesariamente quiere explicar el ser del videojuego, aunque podríamos plantear la pregunta, sino indagar en los dilemas y conceptos que presentan. Indaga en aquello que puede no ser filosófico, pero que puede hacer emerger pensamiento filosófico. La filosofía aparece cuando el arte hace surgir algo nuevo. Es en las verdades que emergen de este arte donde entra el quehacer del filósofo y del orientador filosófico. El filósofo genera nuevas ideas, llega a nuevos sentidos y verdades y puede o no compartir sus hallazgos. Pero más que un filósofo, me parece existe necesidad de un orientador filosófico, alguien que acerque a otros a la filosofía, alguien que vea por el bien de la comunidad y comprenda la importancia de la filosofía en ese bienestar común. El verdadero orientador filosófico para mí es aquel que propone Cavadi, en orientación filosófica y enseñanza de la filosofía. El objetivo de un orientador filosófico es aquel que permite un ejercicio dialógico fundamentado en la argumentación, el respeto y la paridad, así como buscar otorgarle al interlocutor las herramientas necesarias para que desarrollen una autonomía e identifique los contenidos filosóficos para llevarlos a la práctica. Así es como llego a que, en la necesidad de la práctica y la difusión de la filosofía, más que docentes o facilitadores que cumplan intereses en la institución por sobre el compromiso con la educación de los alumnos, afirmo que se necesitan orientadores, personas comprometidas con la formación integral de las personas y su bienestar, personas que son conscientes de las necesidades y los obstáculos a los que nos enfrentamos como sociedad y las dificultades que se presentan durante el aprendizaje filosófico. Y si para satisfacer la necesidad de filosofía la academia ya no es suficiente, entonces ya no nos apaguemos a la academia. Si vemos que las personas no se acercan a la filosofía, hay que acercar a la filosofía a estas. Es momento de buscar nuevos espacios de reflexión. Sugiero pues que, si bien la intención original de muchos videojuegos no es el de filosofar, como filósofos podemos indagar en aquellos sustratos, conflictos y conceptos filosóficos que se presenten en ellos y, con base en esa reflexión, generar un espacio de discusión con otros interesados. De esta manera podemos acercar a infancias, adolescentes y jóvenes a la filosofía, desde un ámbito didáctico o de orientación filosófica. El instanciar o ejemplificar los conocimientos en medios familiares del interlocutor, así como acompañarlo en su proceso de reflexión, le ayudaría a apropiarse mejor de esos aprendizajes. Este acercamiento filosófico sería con la esperanza de que nuestros interlocutores busquen la filosofía, la identifiquen y se acerquen a ella, no solo en los libros, en las clases, sino en lo que forma parte de su vida cotidiana, como en este caso los videojuegos. Invito pues a que consideren nuevas posibilidades, a que no teman expandir sus sistemas a nuevas variables y a que integren a otros en su camino hacia las verdades en una praxis reflexiva del día a día. Muchas gracias. Ahora empieza la ronda de preguntas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Todo bien, Aida. Tú, muy buena la presentación, ¿eh? Gracias. Muchas felicidades. Oye, te quería preguntar,
En los ejemplos que mencionaste se daban a relucir, o sea, sí, reflexiones filosóficas, temas filosóficos, pero yo llamaría a lo mejor algo más propio, pero vamos a llamarles ahorita, como que más existenciales, ¿no? Que hablen más sobre la existencia del ser humano, sobre asuntos más humanos. Su condición, sí. Ajá, vamos a ponerlo ahí. ¿Tú crees que los videojuegos también podríamos hacer otro tipo de reflexiones, como por ejemplo metafísicas, epistemológicas y así? Porque bueno, yo me imaginaría que no está tan fácil, porque como en cuestiones humanas puede ser un poco más fácil abordarlo en un videojuego, porque al final los videojuegos no estás jugando con humanos o aliens o algo, ¿verdad? Pero sí, o sea, ¿cómo crees que sería en hacer, por ejemplo, metafísica, pero con videojuegos, epistemología, o cosas que a lo mejor no están tan relacionadas con nosotros del todo? Planteas una pregunta muy interesante. Hasta ahora no he encontrado ningún videojuego que trate de metafísica o epistemología. Sería buena idea indagar un poquito más en esa posibilidad. No se me ocurre, la verdad, pero sería bueno abrir la discusión, saber cómo podríamos generar esa posibilidad de reflexionar dentro del videojuego posibilidades metafísicas, y aparte cómo podríamos enseñarlas. No sé si se pueda crear un juego así, pero estaría padre verlo. Sí. Ahí te la debo, disculpa. Hola Ainhoa, pues felicidades, la verdad me parece muy interesante. Yo por supuesto no soy un fan ni practicante de los videojuegos, aunque me gustan, pero es muy interesante cómo tú has aterrizado esto que generalmente es muy abstracto, el discurso filosófico, a un campo que llamaríamos de prácticas filosóficas y específicamente didácticas. Es algo que no tenemos en los currículos, o sea, es algo que ya debería estar presente justamente esos otros espacios donde saliéndose de nuestro discurso académico tradicional, podemos explotar otros recursos para llevar, como tú dices, la filosofía a las juventudes, a las infancias, con espacios reflexivos. Eso es una gran aportación. Por la redacción creo que ha destacado de manera muy eficiente lo que tú estás buscando. Evidentemente faltaría, por supuesto, te digo, incluir esto, digamos, ya en los espacios formativos, y hay todo un área en la enseñanza, en la didáctica, en la filosofía. Creo que si sigues construyendo una propuesta por ahí, pues hay todo un campo de desarrollo muy interesante. Y bueno, en verdad era felicidades. Okay, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola Iván, me pareció una ponencia muy buena y me gustaría felicitarte. Y como tal, tengo una pregunta y un comentario. Más que nada, el primer comentario es acerca de esta cosa de trasladar la filosofía a los videojuegos, pero yo lo pensaría más como de trasladar el videojuego a la filosofía, como tú lo estabas mencionando antes en tu ponencia. Podría decirse que es como trasladar esa interfaz de los videojuegos a la filosofía con este proceso que ya está muy visto en la educación, que es la gamificación, en el cual se trasladan las reglas de los juegos a los procesos educativos, que podría decirse que es entretenido y por lo tanto estás aprendiendo a la vez que te entretienes. Pero mi pregunta es, ¿no crees que sería como que esa interfaz también es muy limitante, como algún sesgo que tiene el medio del videojuego? ¿En qué aspecto es eso? ¿A qué te refieres? Podría decirse que no me gustaría aprender algo que no me entretiene. ¿Eso podría ser un sesgo limitante? Bueno, de hecho, algo que también lo trata Cavadi en el mismo libro que estaba citando, Orientación filosófica y enseñanza de la filosofía, habla mucho de la diferencia entre un docente y un orientador. El orientador tiene la cualidad de tener
un interés, más que nada por el trasfondo de las personas que están interesadas en mantener un diálogo filosófico con este orientador filosófico. Entonces, la propuesta que tengo más o menos abstracta, pero había discutido antes con un profesor, es que tenía esta idea de que fuera a hacer grupos, por ejemplo, de ciertas infancias de 8 o 9 años que tuvieran intereses en común, meterlos junto a un orientador filosófico y que este orientador juegue el videojuego junto con estos niños o estos jóvenes, dependiendo del grupo, ¿no? Y dependiendo de los intereses que plantean o de las necesidades que posean. Por ejemplo, un orientador si te pregunta de qué es lo que te aqueja, si es existencial, si es ético, demás cosas, pues te da como que un corpus y te ayuda a identificar estos conceptos que requieres en tu vida. En este caso, el orientador haría lo mismo, pero a partir de esta información que le da este grupo, bueno, identifica que el principal problema es existencial. Bueno, los vamos a llevar a tener una sesión con un videojuego que plantee problemas existenciales y ahí se cumpliría con esta cuestión de las personas interesadas, con una cierta necesidad y con un orientador preferentemente especializado en esto que les aqueja, ¿no? En cuestiones existenciales, si ponemos este ejemplo. Y pues así se resolvería ese problema. Claro, no podemos obligar a las personas a aprender filosofía si no están ellas. La cuestión es abrir espacios para aquellas personas que quizá no tienen esta posibilidad siquiera en mente, o para las personas interesadas que no encuentran espacios que se acomoden a sus necesidades. ¿Contesté tu pregunta? No, hola. Hola, profe. Qué chida ponencia. Gracias. Conozco muy poco el videojuego, la mera verdad. Conozco los más básicos de los 90. Entonces estoy muy limitado en lo que te voy a comentar. Pregunta primera: ¿Assassin's Creed podría entrar reflexión de filosofía política? Primera, ¿no? Segunda, hay un videojuego que la mera verdad no sé cómo se llame, pero un amigo me la platicó. Es un videojuego exclusivo para PC, en donde empezabas a construir una ciudad a partir de criterios económicos y de control político muy básicos, hasta llegar a la última fase que se llamaba en ese juego fase filosófica. Atravesaba como 5 fases. La mera verdad no recuerdo cómo se llama ese videojuego, pero era muy rústico, ¿no? Y estaría pensando en que por qué no habría una reflexión metafísica en toda la saga de Halo, ¿no? Desde el momento en que plantean al ser humano como el punto de partida elegido por los dioses para toda determinación epistémica y toda determinación de sentido del universo. Entonces, ¿qué opinas de estas opciones? Uy, la verdad es que no conozco el segundo juego que mencionó. O sea, este juego que describió como rústico, que pasaba por etapas, no lo he escuchado, pero lo voy a checar. Suena muy interesante. La primera pregunta. Sí, por favor. Sí, para investigar también. La primera pregunta sobre si Assassin's Creed podría ser un videojuego en el cual se estudie la filosofía política. He visto muy poco de Assassin's Creed, pero sí he visto, por ejemplo, que están las guerras, las colonias y todo eso. Entonces podría, ¿por qué no?, tratarse también de un aspecto de filosofía de la historia. O sea, de cómo es que creamos narrativas, cómo es que se compone nuestra concepción de historia, qué condiciones cumple. En ese aspecto, eso es lo que yo conozco. Creo que podría trabajarse filosofía de la historia en Assassin's Creed. Filosofía política no estoy segura porque no he visto mucho, pero ¿por qué no? Yo creo que podrían haber videojuegos que traten ese tipo de temas. Y bueno, también como lo había mencionado con Alan Badiou, hay videojuegos que están tan bien hechos, que son tan buen arte, del que se puede hacer filosofía.
Entonces, incluso si no tiene una intención filosófica, pues podemos filosofar de ello. Si encontramos esos sustratos, creo que podríamos hacer filosofía o política a partir de ello. Sí. Sí. Gracias. Muchas gracias, compañero. ¿Ya la vez? Sí. Sí, yo. Bueno, muchas gracias. Bueno, al igual que todos, también quería felicitarte porque me sentí revitalizada gracias a tu fluidez y la manera en la que redactaste tu ensayo. Está muy bueno. Gracias. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo que nos garantizaría que los jugadores no recaigan en una obsesión que, lejos de invitar a la reflexión de planteamientos filosóficos, los haga evadir la realidad tangible a la que pues todos permanecemos conectados, ¿no? Y entiendo que pues a través del videojuego se busca replantear estas formas didácticas en las que se enseña filosofía, pero o sea, igual también entiendo que puede haber orientadores, pero es como que una cuestión que hay hacer ruido en mi cabeza y pienso yo que podría ser peligroso, no sé. Espero haber sido clara. Sí, sí, sí. ¿Te causa ruido en cuestión de que un orientador pueda llegar a adoctrinar con su pensamiento o en qué aspecto te hace ruido? Porque en sí lo que propongo por orientador no es alguien que te diga qué hacer o qué pensar, sino que te dé las herramientas para tú poder indagar por tu cuenta sobre estos sustratos, ¿no? Se estaría dando con la esperanza de que, pues como en el ejemplo que di antes, ¿no? Está el orientador que está tratando un cierto videojuego con temática ética en este caso, y hay un chorro de niños, ¿no? Que están aprendiendo pues filosofía, ética y demás. La cuestión no es, bueno, la moral es esto, sino te plantean el problema, te plantean esta condición que se vive en el videojuego. Bueno, ¿cómo es que el niño se siente haciendo tal acción? ¿Cómo ve que repercute en los NPCs o en el jugador? Y cómo repercute también en la historia, o sea, es un final malo, un final bueno, ¿qué sucede? Y bueno, esto sería pues incrustando, por así decirlo, también suena medio mal, pero un sentido como de angustia en los niños, de ay, todo lo que hago cuenta, ¿no? O sea, tengo que ser más precavido con lo que pienso, tengo que ser más precavido con lo que actúo, con lo que digo. Y en este aspecto, pues sí estarían formando, o bueno, con esperanza, un criterio propio filosófico. Pero sí, un orientador no tendría este papel de adoctrinador, sino de guía, de orientador precisamente. Te doy estas herramientas, este corpus, te ayudo a pasar, te acompaño en esta experiencia y bueno, tú tendrás que volar, tendrás que salir del nido en algún punto y ojalá con estas herramientas que el orientador filosófico otorga, pues uno buscar estos sustratos filosóficos o pensar filosóficamente sobre otros videojuegos. O, ¿por qué no? Si alguno tiene el deseo, pues formar su propio videojuego con tal idea. Y pues sí. Ahora bien, con el tema de que me habías dicho que tenías esta preocupación de que se encasillaran mucho, ¿no? en la dimensión del juego. También, sí, también estaría más que nada en manos del orientador, pues darse cuenta cuando una actividad, una estrategia no está funcionando, pero pues también se estaría dando lo que idealmente sería el orientador filosófico, una relación de paridad, una relación de confianza, en la que constantemente pues uno le comenta lo que le aqueja, lo que le preocupa y pues sepa cómo tratarlo.
también queda en uno mismo saber cuando se está ensimismando, pero pues sabemos que así no es la realidad. Y esta es la propuesta todavía muy idealmente. Gracias. Más breve. Okay. Bueno, en 2022 con la nueva escuela mexicana se autorizaron dos leyes. Una es la libertad de cátedra y otra es la autonomía curricular. Entonces, sí es factible realizar un aprendizaje por videojuegos, pero este no integra ninguno de los 10 articuladores que hay actualmente en la SEP. Un eje articulador es formar al estudiante como un ciudadano, y esto se logra a través de metodologías ya establecidas por la SEP, como lo son el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en problemas. Si tú le quieres enseñar a un estudiante con videojuegos, no va a tener esta reflexión que se tendría con un aprendizaje que realmente le haga ayudar a personas. Sí, sí hay reflexión filosófica, sí es posible porque hay libertad de cátedra, supuestamente, pero actualmente las planeaciones institucionales son algo que se sigue dando y en la escuela primaria aún funciona. Entonces, eso no lo veo muy factible para primaria. Otra, creo que en un proyecto de intervención, enseñar con videojuegos puede segregar, porque hay problemas estructuralistas que no nos permiten tener consolas dentro de una escuela, lo cual lo veo irregular, porque sí pudieran ser como formación, pero hay mejores actividades formativas que jugar videojuegos. Igual no digo que no nos lleven a la reflexión o que no nos hagan pensar, al contrario, pienso eso, pero pues en una escuela, si tú quieres enseñar con videojuegos, tienes que asegurarte que todos sus estudiantes tengan una consola en su casa para que estén equitativamente en el aprendizaje. Esa es mi observación. Mi pregunta es, ¿cómo solucionamos esto? ¿O cómo podemos hacer eso que mencionabas? Que el orientador enseña a través de videojuegos reflexión filosófica. Y punto importante, no nada más se aprende en la escuela, un orientador filosófico te lo encuentras donde sea, pero en la escuela no es muy posible. Bueno, la propuesta que yo tengo en realidad no está dentro de la academia, o sea, no es dentro de la escuela. Yo estoy proponiendo que se abran nuevos espacios de reflexión, porque los que considero fuera de la academia son pocos. Solamente, bueno, he conocido dos personalmente, formo parte, por ejemplo, de la COFI, y ahí pues tratamos de acercar la filosofía a más personas, pero en sí mi propuesta sale de lo que viene siendo un docente filosófico. Se va más a un campo más abierto, más de personas interesadas, personas que buscan la filosofía y personas que, o sea, vienen por invitación de personas interesadas en esto. Entonces, como tal, no estoy proponiendo que se metan en las escuelas, aunque pues, no sé, o sea, lo planteas y quizá no suene tan mal, pero no estoy yéndome por ese lado, estoy yendo a talleres o sí, más que nada a talleres de filosofía mediante los videojuegos, a talleres de filosofía mediante la cultura pop, series, películas, videojuegos, música. De hecho, voy a hacer mañana y la siguiente semana, como parte del taller de enseñanza filosófica no escolarizada, un taller que se llama Hablemos de Filosofía en la Media Actual, y la primera sesión es sobre videojuegos, la segunda sobre música, y eso es más que nada mi propuesta, salir un poquito de la academia, salir un poquito de lo que viene siendo la zona escolar y de docentes, para irnos a la posibilidad de orientadores filosóficos. Gracias. Bueno, ya, primero que nada felicitarte, segundo decir, efectivamente creo que es necesario que la filosofía salga, que vaya a buscar a la gente, porque mucha gente no se va a acercar. Entonces es importante este tipo de medios, ¿no? Y bien lo dijiste ahorita con la música, ¿no? Me imagino, por ejemplo, a lo mejor la presentación de un grupo musical de algún estilo y después explicarlo, tratar de entenderlo desde un punto de vista filosófico. Me parece muy bien. Películas, por ejemplo, ahorita Frankenstein, que está de moda, es una película muy existencialista. El hecho de el monstruo diciendo que bueno,
existo, pero ¿cuál es mi objetivo en la vida? No tengo ningún objetivo en la vida más que existir, porque no puedo morir, porque no tengo opciones, la gente que está alrededor mío va a morir y yo voy a seguir vivo. Entonces, creo primero que sí, está muy bien esa idea, es muy bueno pensarlo de esa manera, me parece muy bien a través de talleres, como lo mencionas, y bueno, creo que es bastante interesante. Y bueno, también decir, hay juegos para todo tipo, por lo que mencionaban de que a lo mejor algunos no son atractivos. Bueno, también hay juegos que pueden atraer a un cierto tipo de gente, juegos que pueden atraer a un cierto tipo de gente. Y bueno, de lo que mencionaban de Assassin's Creed, definitivamente creo que puede ser una buena reflexión política, porque el protagonista se mete dentro de la historia y interviene en la historia. Entonces obviamente mueve muchas cosas dentro de lo que es la política, obviamente a través de un juego entretenido y todo lo que quieras. Pregunta, ya no sé ni qué iba a preguntar, pero bueno, los comentarios y lo que iba a decir ahorita con internet, Roblox y todos estos juegos que hay en internet, la verdad es que se abre muchísimo más el espectro en el cual los niños interactúan, toman decisiones, y hay por ejemplo juegos en Roblox, en otras plataformas, en donde existen varios finales y tú buscas distintos finales para poder llegar con el objetivo de cumplirlos, o sea, de decir, bueno, hay 5 finales, voy a buscar los 5 finales, y obviamente tomas decisiones diferentes en cada uno de estas opciones. Entonces, bueno, creo que más que nada es felicitarte, me gustó mucho la ponencia y creo que es muy útil que la filosofía busque a la gente, porque la gente no va a buscar la filosofía, bueno, poca gente va a buscar la filosofía. Entonces creo que es importante que ustedes salgan a través de estos medios a buscar a las personas. Gracias.